Muy bien, le dijimos entonces que íbamos a seguir hablando con Francisco Turrión Peláez, hidrogeólogo, acerca de manantiales. Entonces, lo primero que le pedimos a él es que les explique a ustedes qué son los manantiales y si hay diversos tipos. Bueno, pues un manantial es, como mucha gente conoce, ¿no? Y todo el mundo sabe y ha visto, ¿no? Es una surgencia de agua subterránea al terreno, ¿no? Es la salida del agua de un acuífero a la superficie. Lo que pasa es que hay muchos tipos de manantiales, podemos decirlos así brevemente, pues un manantial que podríamos llamar gravitatorio, que funciona por la ley de la gravedad. El agua se infiltra en una montaña, discurre por oquedades, cuevas, conductos, fallas, fisuras, diaclasas, y choca contra un estrato impermeable que se encuentra debajo, y ese agua ya no le queda más camino que seguir porque tiene un impermeable. Entonces fluye horizontalmente, es decir, la fuerza de la gravedad es la que ha hecho que ese agua emerja en la ladera de una montaña, en una fuente, en un humedal, etc. Hay otro tipo de manantial que también lo vemos y muy frecuente en la región de Murcia, que no funciona solo por la ley de la gravedad, por ese flujo descendente de agua, sino que funciona por vasos comunicantes, por efecto de la presión. Es decir, ese agua que se ha introducido en la montaña no tiene vía de salida, nada más que una fractura, una falla del terreno, por donde, todo ello tapado por un estrato impermeable, por donde ese agua en el interior de la montaña fluye por esa tubería natural hasta coger la cota, la altura de esa misma agua en el interior de la montaña. Cuando esa cota, cuando esa altura supera la superficie del terreno, esa presión confinante, esa presión del agua del interior de la montaña, por esos vasos comunicantes, el agua fluye y brota en la naturaleza. Ejemplos de esas fuentes, aquí en la región de Murcia, pues son las fuentes de Mula, la fuente de Burete en Cejín, la fuente de Somogil, aquí en Moratalla, o la fuente del Pulpillo en Yecla. Bien. Entonces hay que diferenciarlas porque su comportamiento, como veremos, es diferente ante las sequías y ante periodos de estiaje. Ahora, me estoy preguntando si el cambio climático en esta parte del sureste peninsular, si es que está afectando a estos manantiales o hay algunas otras razones. Bien, lo primero, has hecho una afirmación, cambio climático, es algo que parece que oímos en los medios de comunicación, pero parece que hay una corriente científica muy importante que habla de cambio climático, y hay otra corriente más discreta que habla de ciclo climático, ¿no? Es decir, que a lo largo nosotros tenemos registros históricos de la lluvia de los últimos 100 o 120 años, ¿no? Pero sí que hay constancia de fenómenos climáticos a lo largo de los siglos que pudieran estar hablando no que estuviéramos en un cambio climático antropogénico, es decir, creado por el hombre, por el CO2, por la atmósfera, por la deforestación, por la depredación del medio natural que estamos haciendo, sino que a pesar de eso, es decir, hay otra fuerza mucho mayor que es la fuerza de los ciclos climáticos que tienen que ver con la posición de la Tierra en torno al Sol y a la galaxia, a vientos solares, a ciclos que ha habido a lo largo de la historia, donde también ha habido sequías y ha habido periodos muy fríos. Bien, sí que es cierto, y que tenemos que darnos cuenta, que en el mundo se están produciendo ahora mismo tanto efectos que están hablando de un calentamiento global. Es evidente, el Polo Norte cada vez tiene menos hielo, en la Antártida se producen unas fisuras, unas grietas importantes que no se conocían, en fin, todo eso genera también unos movimientos de masas atmosféricas donde el calentamiento no es que en algunos sitios vaya a ser más seco, otros sitios puede ser más seco, incluso más lluvioso. Bien, aquí se nos ha dicho, o que se nos viene diciendo, que estamos en un cambio climático en España y en la cuenca del Segura en descenso de las precipitaciones. Lo que hay que decir ante eso es que la Agencia Estatal de Meteorología, en manifestaciones que han hecho sus técnicos en sede
del Parlamento Autonómico de las Cortes Valencianas, en el que yo asistí, hay esas grabaciones en internet que se pueden consultar, manifiestan que en los últimos 100 años en la Comunidad Valenciana, tanto Castellón, Valencia, Alicante, las precipitaciones no han descendido la media. Es decir, precipitaciones es lluvia y nieve. Sí que es cierto que nieva menos, pero no que llueva menos en conjunto de las series históricas de que estamos contemplando. No solo no llueve menos, sino que manifiestan que en algunos puntos la lluvia ha aumentado en las zonas costeras. Por tanto, tenemos que tomar con cautela todas estas informaciones porque diferentes estudios rigurosos y largos nos hablan de periodos secos, de sequías, pero también de periodos húmedos como el que estamos en la actualidad. Sí que es cierto que cuando hay unos años de sequía, de llueve menos, aquellas fuentes que se encuentran en las partes más altas de las montañas, aquellas fuentes que funcionan por gravedad, al tener depender tanto de la precipitación de la lluvia anual, pues sí que se pueden secar, sí que se secan. Pero hay otros mecanismos que secan las fuentes. Y no solo este, ¿no? Han hablado, dice, bueno, es que se ha dicho recientemente, se han secado no sé cuántas fuentes en los últimos 100 años por la sobreexplotación de los acuíferos. Bien, eso tengo que decir que, desde mi punto de vista, es erróneo. O sea, es un dato que nos introducen constantemente en los medios de comunicación, pero que no tiene base científica. Ahora mismo, con los datos que están en la página web del Ministerio de Agricultura sobre la evolución del estado de los acuíferos, las masas de agua de la cuenca del Segura, en el 95% del territorio de la cuenca del Segura, esas masas de agua subterránea están estables, en equilibrio y sin sobreexplotar. Hay algunos focos concretos, puntuales, por la concentración de muchos pozos juntos en entornos de bombeo concretos, por ejemplo la zona de Cieza, la zona de Ascoy. ¿Qué es lo que ha pasado también? ¿Por qué que no veamos que esas fuentes no manen? ¿Por qué otro fenómeno se produce? Bueno, es muy frecuente que cerca de fuentes de estas que hemos dicho, que emanan por gravedad, que salen a lo largo de la montaña, hemos hecho pozos para captar más agua. Y cuando hemos hecho esos pozos, hemos roto el impermeable de base que hacía de resguardo para que ese agua que se infiltraba de la montaña por el interior de la tierra no siguiera su camino descendente hacia el interior y saliera por la fuente. Hemos roto esa losa, ese precinto que tenía ese agua. Y entonces el agua está cayendo en cascada hacia el interior de ese pozo y trasladando el agua de ese acuífero superior al acuífero inferior. Y esa fuente que emanaba allí ya no mana, pero no porque llueva menos o porque hay una sobreexplotación por sacar agua. No, la sobreexplotación es al revés, es por meter agua para adentro a través de ese pozo. Esa es otra forma frecuente de secar fuentes, que no tiene nada que ver con que el acuífero, en este caso sí se ha vaciado, pero no por sacar agua, sino por meterla. Otra percepción que tenemos de fuentes en caseríos, en aldeas que se han secado. Muchas de ellas, en esta zona, en esta tierra del sureste peninsular, se hacen a base de galerías que se hicieron desde la época de los árabes, incluso anterior, galerías horizontales que se horadan en la montaña, se van reforzando con mampostería y van buscando una fisura, una zona fisurada donde el agua de la montaña esté ahí y se capte, ¿no? Esas galerías captan el agua y el agua sale. Pero ¿qué pasa? Que por la despoblación de esas zonas, por la migración de la gente del campo a la ciudad, ya no hay ese mantenimiento que había antes de esas galerías, estar reponiéndolas cuando venía una torrentera, cuando venía un periodo de lluvia. Es decir, han colapsado respiraderos de esas galerías por donde la gente accedía, etc. Y han colapsado y se han cerrado por el abandono o por la dejadez. Por tanto, luego hay un tipo de fuente también muy importante, esta que comentábamos, la que funciona por presión, que surge, como decía, las fuentes de Mula o el Somogil, aquí en Moratalla, que surge de forma natural por vasos comunicantes. Estas tienen un problema y es que si yo hago un pozo muy cerca de esta fuente y bombeo, esa presión se la reduzco, produzco un descenso de presión y el agua no es que el acuífero se haya vaciado, es que el agua no tiene la fuerza de salir por la boca.
Bien, en estos casos, como hemos visto aquí en Murcia con la poza de Somogil, basta con quitar ese pozo de ese punto y alejarlo a otro sitio, llevarlo varios kilómetros lejos para que la fuente vuelva a nacer. Y así han nacido, cuando hemos quitado el pozo cerca de estas fuentes y no lo hemos llevado a otro sitio, así ha nacido, vuelto a renacer la poza de Somogil, así ha vuelto a renacer la fuente de Burete, así ha vuelto a renacer el Gorgotón en Cieza, y así ha vuelto a renacer la fuente del Pulpillo. Pero hay gente interesada en hacernos creer que eso, que simplemente con quitar un pozo de un sitio y llevarlo a otro para que vuelvan a hacer la fuente, bueno, pues eso es la sobreexplotación de acuíferos, eso es el cambio climático y necesitamos el trasvase del Ebro. Bien, esas son mentiras interesadas para alejarnos de nuestra propia agua y hacer un uso sostenible de nuestra propia agua subterránea y beneficiar las infraestructuras y las obras de hormigón que tanto gustan a las grandes constructoras del IBEX 35. Ahora, justamente, los medios de comunicación a quienes nos interesa el tema nos bombardean constantemente hablando acerca de esa sobreexplotación de los acuíferos, diciendo a su vez que esto hace que esos manantiales pierdan el agua que tenían. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues en eso, como te comentaba antes, esto no carece de rigor, porque he dicho que hay varias formas hay 3 formas, como comentaba, de secar un manantial con el acuífero lleno, completamente lleno, y como he dicho, la galería, el pozo que está cerca del manantial y que le quita presión, y cuando trepanamos el impermeable de base y hacemos que el agua del acuífero de arriba vaya al de abajo. Entonces, esto es la carencia que en esta región hay de hidrogeólogos, porque no interesa que haya estos profesionales, y que en mi opinión somos muy necesarios para que la opinión pública conozca de verdad cómo se mueve el agua en el interior del terreno, porque a veces asimilamos el funcionamiento del agua en el subsuelo como si fuera en la superficie, en un embalse, y no funcionan igual. Y como decía, cuando nosotros tomamos la medida del agua en los acuíferos, en puntos representativos, como dice la instrucción de planificación hidrológica, como dice la ley, es decir, en puntos donde el pozo no bombee, donde veamos la situación de ese embalse subterráneo, cómo varía con el tiempo. Si lo medimos en los sitios, si sabemos si estamos midiendo el agua de un acuífero superior o el agua de un acuífero inferior. Cuando hacemos eso con rigor científico, nos damos cuenta que desde los datos históricos que tenemos desde finales de los años 70, primeros de los 80, en una serie de pozos importantes de la Cuenca Segura, el agua está hoy, en finales de 2016, como lo estaba a finales de los años 70. Esto coincide o viene a corroborar lo que trasladaba, lo que transmitía al principio, como la Agencia Estatal de Meteorología, en sus registros históricos de precipitación, no aprecia variación de precipitación, descenso de precipitaciones, de lluvia, en estos en los últimos 100 años, yo estoy hablando de un periodo de unos 40 años, ¿no? Es decir, ha habido, en mi opinión, una forma poco científica, una forma poco metodológica, con criterio científico, de analizar el estado de los acuíferos, midiendo en pozos que bombean. Claro, cuando yo mido en un pozo que está bombeando constantemente, ahí lo que se genera es lo que se denomina un cono de bombeo, un embudo piezométrico, una especie de embudo. Es una situación anómala en ese punto, porque yo de ese punto estoy constantemente sacando agua. No es el sitio donde yo tengo que medir la situación de ese embalse subterráneo, es como si fuera a medir la temperatura de una habitación poniendo el termómetro pegado a la bombilla, o si fuera en la cocina metiendo el termómetro dentro del frigorífico. Esa no es la temperatura media. Puedo hacerlo, pero estoy haciendo trampa. Lo correcto es medir la temperatura del aire en un punto medio de la habitación. Bien, pues esto es lo que pasa con las masas de agua subterránea. Hay que medirlas en un sitio donde no se produzcan estos conos. Eso es una cosa de sentido común, ¿no? Bueno, pues cuando eso se hace, que para eso el Estado español en el 2008 invirtió en la Cuenca del Segura 8 millones de euros en hacer una red nueva de puntos de observación que no tuvieran pozos cerca, que no estuvieran afectados por bombeos, que no tuvieran estos embudos piezométricos, cuando vemos esa situación, vemos que están en equilibrio, que están llenos los acuíferos y que tienen pues el agua que han tenido siempre. ¿Cuánta? Pues según el Instituto Geológico y Minero, en unos estudios importantísimos realizados a finales de los años 70 y 80 en la Cuenca del Segura, con sondeos profundos, donde estudiaron todos los acuíferos superpuestos, hablan de unas reservas de unos 100.000 hectómetros cúbicos. Un agua que está ahí y que la tenemos para usarla cuando queramos, de forma sostenible y compatible con el medio ambiente. Ahora, Francisco, hay manantiales
te pregunto, que a pesar que esta es una zona de sequía, no estamos hablando de estos días porque han sido unas inundaciones, unas lluvias increíbles, pero hay manantiales que a pesar de esa sequía, con el tiempo de ser manantiales secos, han resurgido. Sí. ¿Y por qué? Pues eso es una cosa de la que pues no se habla en los medios de comunicación de aquí, ¿no? No se dice, por ejemplo, la maravilla de que tenemos aquí en Moratalla de la poza termal de Somogil, que los vecinos de aquí de Moratalla no les voy a recordar los años y años que estuvo seco, ¿no? Pues alguien podía decir, ¿ves? El manantial de Somogil se ha secado por el cambio climático, se ha secado por la sobreexplotación de acuíferos, se ha secado... Y cuando vuelve a nacer, no recuerdo bien si fue en 2008 o 2009, vuelve a nacer, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo encaja eso con que cada vez llueve menos cuando ese manantial vuelve a nacer? Como decía, esa presión del agua que naturalmente sale por un punto, como una tubería vertical, había sido sustraída, había sido robada, había sido quitada por un pozo que estaba junto a esa falla por donde salía el agua. Entonces, cuando ese pozo bombea, pues genera esta zona de depresión, de la presión de surgencia, genera que ese agua no adquiera, al sacar agua no adquiera esa presión de salida. Entonces, el agua venía por el interior de la tierra, pero no tenía la fuerza de surgir en esa maravillosa poza que es Somogil. Bueno, pues bastó con quitar el pozo de ese punto, cerrarlo, pararlo y no perjudicar tampoco a los regantes, porque es que se puede hacer un uso sostenible de las aguas subterráneas y el regadío. No hay que quitar regadíos para salvar manantiales. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Y en este caso es un ejemplo de libro que tendría que estar, el caso de Moratalla y la poza de Somogil, en los libros que se enseñan a los niños y a las niñas, y debía estar a nivel nacional ver este ejemplo visual de cómo se puede hacer resurgir una fuente simplemente quitando de al lado una herramienta perniciosa para ella, que era un pozo que sacaba agua, ¿no? Bueno, pues cuando tú lo quitas, ese pozo lo trasladas a otro sitio, lo llevas 5 kilómetros o 2 kilómetros aguas abajo, pues resulta que tienes otro pozo nuevo, que curiosamente también es urgente para los regantes de la comunidad de regantes del río Alárabe, que es el sondeo Alárabe, y por otro lado tienes también, ha recuperado la fuente de Somogil, que siguen haciendo y que la gente disfruta tan maravillosamente todos los veranos subiendo allí a disfrutar de los pinos y el agua. No es la única. En Cejín, al lado, la fuente de Burete hace 2 o 3 años que ha vuelto a manar. Dices tú, bueno, ¿dónde está aquí el cambio climático? ¿Dónde está la sobreexplotación de acuíferos que nos venden? ¿No? La pertinaz sobreexplotación de acuíferos, podemos decir. No, es exactamente lo mismo. Una fuente que salía por presión en una cueva, y que había un poco de una oquedad, pero había un pozo que al bombear constantemente le había bajado la presión. El agua no salía, bien, ese pozo lleva 5 o 6 años sin funcionar y la fuente ha vuelto a manar. Bien, estos son los ejemplos de ese tipo de fuente que tenemos y manantial en la cuenca del Segura, de la que no nos hablan en los medios de comunicación, solo nos hablan de aquellas de ladera gravitacionales, donde el agua entra por gravedad y si llueve poco pues no salen, ¿no? Salvo en periodos torrenciales como ahora. Pero estas otras son diferentes. Basta con quitar el pozo de al lado de ellas para que vuelvan a manear. Bueno, pues vamos a hacer actuaciones de ese tipo, para que vuelvan a manejar esas fuentes, alejar esos pozos a otros sitios y que los regantes sigan teniendo agua y puedan regar. Ahora, ¿se puede secar un manantial que tiene como sidecar, la moto con el sidecar, un acuífero al que pertenece ese manantial? Y ese acuífero resulta que está rebosante de agua. Entonces, ¿por qué ese manantial se puede secar a pesar de tener esa ayuda al lado? Bien, a pesar de tener tanta agua, se puede secar, como hemos dicho. Si yo en esa surgencia de agua me hago un pozo, 2 o 3, porque creo que así voy a ganar más agua, así voy a tener más caudal, lo único que hago es no solo tener más caudal, todo lo contrario. Lo que he hecho es que por donde salía de forma natural, deja de salir. Un ejemplo de ello, con un acuífero lleno como es el Sinclán de Calasparra, por ejemplo, pues se puede ver en la poza del Gorgotón en el cañón de Almadenes. Cuando una serie de pozos que se denominan del Sinclán de Calasparra, que se ponen en marcha en circunstancias de sequía, funcionan, al estar tan cerca de la surgencia, hacen que este agua
no salga. El acuífero sigue estando lleno, solo que la presión de surgencia ha bajado 1 metro, suficiente para que el agua no la veamos, suficiente para que no la vemos manar, esa maravilla que es el Gorgotón. La solución es buscar emplazamientos de esos pozos que cojan agua de ese acuífero, como tú dices, lleno de agua, pero lo alejado de esos puntos donde al bombear bajemos la presión y hagamos que eso no salga, ¿no? Bien, eso también puede estar pasando ahora mismo en la fuente, el nacimiento de la termal de los Baños de Mula, otra surgencia termal de agua caliente que en los últimos años se ha visto mermada, ¿no? Pues yo no achaco eso ni a la sequía, ni el aumento de regadíos, como se ha dicho. Tiene que haber un punto, un pozo, que está produciendo una afección puntual a ese caudal. De tal forma, además, como me han comentado, que incluso es intermitente. Es decir, puede ser que cuando ese pozo funcione, el caudal merme, y cuando ese pozo pare, la fuente vuelva a nadar, ¿no? Vuelva a manar. Hay un tema muy importante: las aguas subterráneas funcionan por presión, son tema de fontanería subterránea. Ahora bien, una anteúltima pregunta para terminar la entrevista. ¿Hay errores metodológicos, entonces, en España, en la medición de esos acuíferos? Sí, de hecho se han detectado y son fácilmente comprobables, ¿no? De hecho, la propia administración ha reconocido eso cuando ha hecho nuevas redes de puntos de control de la medida de los acuíferos en zonas, en pozos que no bombean. El error metodológico, que así lo apuntaba un poco antes, es que yo no puedo medir la evolución del agua subterránea en una masa de agua subterránea, en un acuífero, midiendo en un pozo que bombea. Eso es un error. Es lo que decía antes del termómetro en la bombilla. Tengo que medirlo en un punto alejado de ese foco de bombeo para saber de verdad la evolución natural del llenado de ese embalse subterráneo. Ese es un error metodológico que hemos tenido hasta mediados, hasta el año 2005, 2006, 2007, hasta que se hizo esa nueva red piezométrica, porque estamos confundiendo, estamos interpretando como una curva descendente que vemos en un pozo que bombea como vaciado de un acuífero, y eso es simplemente la evolución de un embudo piezométrico que se genera en el propio pozo de bombeo local. Cuando ese pozo deja de bombear, para ese nivel, esa presión del agua en el interior del acuífero, en el interior del pozo, vuelve a recuperarse y vuelve a surgir. Esto es este error metodológico de medir el nivel del agua de los acuíferos en pozos que bombean. Sería similar a poner un pluviómetro para medir la lluvia debajo de un pino, debajo de un árbol, ¿no? No es el sitio correcto, ¿no? Claro. Bien, ese es el error metodológico, quizá también porque hasta ahora, hasta este año 2008-2010 que comentaba antes, cuando en toda España se acometió la obra de nueva red piezométrica, nuevos puntos de control, de sondeos nuevos que no bombeen para medir realmente el estado de los acuíferos, pues no había la inversión suficiente en aguas subterráneas en la medida de los acuíferos, y entonces se utilizaban los pozos que había, pero se utilizaban sin el rigor de darte cuenta de que no estás midiendo la situación real del acuífero, sino estás midiendo una evolución distorsionada. Esas medidas hay que desecharlas porque no son reales y hay que centrarse en aquellos pozos que no bombean. Muy bien, para terminar, una última pregunta. Para superar entonces esos episodios de sequía prácticamente constantes en esta zona, esos también supuestamente acuíferos sobreexplotados pueden ayudar a paliar la situación, pero ¿a quién no le interesa? Bien, por supuesto que pueden paliar la situación, por supuesto que ya nos han introducido un concepto erróneo sobre recursos. Cuando nos dicen situación sequía, vemos sequía, tiene que decir sequía fluvial, porque, como decía antes, los acuíferos están llenos y además se están drenando al mar en la cuenca del Segura entre 500 y 800 hectómetros cúbicos. Cuando hablamos los medios de comunicación, dice la situación de los embalses se encuentra al 80%. No nos están dando información correcta, tenía que decir la situación de los embalses superficiales están al 80%, porque las Islas Baleares, que no tienen, que allí no tienen embalses superficiales, son roca caliza, solo son acuíferos, ellos hablan la situación de los acuíferos, cuando hablan de reservas hídricas. Oiga, ¿por qué aquí no?
Bien, aquí tendríamos que la información incluir los embalses superficiales y los embalses subterráneos. ¿A quién no le interesa? No le interesa al que hace negocio con el agua, punto primero. No le interesa al que ya tiene el agua. Al que ya tiene el agua no le interesa que tú la tengas. Es como el que tiene riqueza. Oiga, vamos a repartir la riqueza. No, mire usted, la riqueza la tengo yo. Bueno, pasa aquí lo mismo. No es que aquí tengamos que repartir el agua, yo deja de tener agua, no, que tú accedas al agua. Claro, si tú accedes al agua, tú vas a producir productos hortofrutícolas en esta región tan productiva, tú vas a producir uva de mesa, tú vas a tener una tecnología porque eres un emprendedor y vas a introducir en el mercado variedades nuevas, tú vas a pagar más a tus obreros, no los vas a tener esclavizados como están a €1 la hora en muchos casos, a tus encargados. Y claro, hay un reparto de poder, porque claro, a lo mejor mis encargados de mis grandes explotaciones se van a la tuya porque les pagas más. A lo mejor tú produces más barato y te compran a ti. Entonces eso es un reparto de poder. Es decir, yo en vez de ganar 1.000 millones al año, a lo mejor tengo que ganar 500 porque los otros 500 los vas a ganar tú por la explotación. Entonces, ¿qué es la mejor forma para que tú no tengas acceso a esa riqueza? Que no tengas agua. Que te digan, no hay agua. Mira el río. ¿Cómo baja el río? Seco. Pues ya está, no hay agua. ¿Debajo qué hay? No. Todo sobreexplotado, ¿eh? Debajo no hay nada en esta cuenca. Debajo no hay nada. Ese es un interés. El reparto del sistema de poder político, de la riqueza, el que tú no tengas acceso al agua. Otra forma es, bueno, hay un negocio tradicional. Aquí hay un semillero de producción de obras públicas que hacen las grandes constructoras y que nos convencen que son súper necesarias. Encauzar un tramo de un río, hacer un tubo de agua, conducir como en Murcia, un tubo de 8 kilómetros para coger las aguas de una depuradora, meterlas por un tubo y echarlas río arriba como caudal ecológico, cuando había allí ya 3 pozos para funcionar y echar agua a ese caudal ecológico, pero que están parados y no quieren que funcione. Hacer nuevas presas para regular ríos, que tenemos poca agua, hay que hacer otra presa, aunque luego no embalsen, porque debajo tengan un cars, como pasa en Valdinfierno, que es una presa que no embalsa agua, no es que esté seca, pone la imagen, presa seca, la sequía, no, mire usted, es que ahí nunca llega el agua, porque es que esa presa infiltraba el agua, o sea, se infiltra en un acuífero. Entonces, bien, nuevos trasvases, los que hacen nuevos trasvases, ya comentaba antes el nuevo presidente del Sindicato Central de Regantes, que en vez de decir vamos a utilizar racionalmente nuestras aguas subterráneas para que nuestros regantes rieguen y tengan agua y legalizar sus pozos, vamos a hacer otro trasvase, el del Ebro o cualquier cosa. Es decir, a las grandes constructoras, a las empresas del agua municipal privatizada, cuando nos suben el recibo un 10%, un 15%, pues que hay escasea, hay que ahorrar a todos esos. Y mientras tenemos un enorme mar de agua subterránea bajo nuestros pies que no nos dejan utilizar. ¿Y para quién será? ¿Para quién lo guarda? Muchísimas gracias, Francisco. Dentro de poco también estará con nosotros para seguir hablando de estos temas. Y la conclusión que nosotros sacamos para terminar entonces nuestro programa de hoy es que siempre conocimos aquella frase que dice: agua que no has de beber, déjala correr. Pero nos han enseñado aquí, sobre todo en esta zona, a decir: agua que no has de beber, no la dejes correr. Hasta la semana que viene.